Era la víspera de Navidad, y la casa de mi madre estaba llena de voces, risas y el olor a torrijas que se esparcía por la cocina. Las luces parpadeaban en el árbol decorado en la esquina de la sala, reflejándose en los adornos antiguos que mi familia guardaba desde que yo era niña. Era una tradición. Cada año, después de la cena, nos reuníamos en la sala, sacábamos los álbumes de fotos polvorientos del armario y nos reíamos de la ropa extraña, de los cortes de cabello exagerados y de los momentos congelados en el tiempo. Esa noche, todo parecía normal. Yo estaba feliz de tener a mi prometido, Gabriel, a mi lado. Él era nuevo en las fiestas familiares, y quería que se sintiera bienvenido. Mi madre estaba animada, sirviendo vino y riendo fuerte. Mi tío hacía chistes malos y mis primos ponían los ojos en blanco, pero nadie se quejaba de verdad. Era Navidad, y la noche prometía ser tranquila. Después del postre, como siempre, mi madre trajo los álbumes. Eran pesados, con cubiertas de cuero gastado, y tenían ese olor a papel envejecido mezclado con un poco de moho. Los colocamos todos sobre la mesa de la sala y comenzamos a hojearlos. Cada página traía un recuerdo: cumpleaños infantiles, viajes a la playa, bodas antiguas. Todos se reían de las fotos más embarazosas. Yo misma aparecía en varias, con vestido amplio, cabello despeinado y sonrisa desdentada. Gabriel parecía encantado. Sonreía, comentaba, hacía preguntas, hasta que, de repente, sus manos se detuvieron sobre una página específica. Sus ojos se fijaron en una foto, y fue como si el tiempo se hubiera congelado para él. Era una foto antigua, en blanco y negro, algo descolorida. Mostraba a mi madre aún joven, rodeada de amigos, probablemente en alguna fiesta de fin de año. Nada del otro mundo, pensé. Pero la reacción de Gabriel fue extraña. Se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Toqué su brazo y le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Solo continuó mirando fijamente la imagen, como hipnotizado. Sus labios se movieron lentamente y susurró tan bajo que solo yo lo escuché. ¿No lo ves? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Ver qué? Pregunté, pero no respondió. Mis primos llamaron nuestra atención hacia otra foto divertida, y la conversación continuó normalmente, pero Gabriel ya no parecía el mismo. Cerró el álbum con fuerza y dijo que estaba cansado, que necesitaba un poco de aire. Se levantó y se dirigió al balcón, dejando atrás una extraña sensación de vacío. Mi madre, notando mi incomodidad, preguntó qué había pasado. Inventé una excusa rápida, dije que él debía estar cansado del viaje, pero por dentro estaba intrigada. Eso no era normal. Más tarde, cuando fui a buscarlo al balcón, lo encontré parado, mirando el jardín oscuro. La luz de la luna iluminaba su rostro pálido. Parecía perdido en sus pensamientos. Gabriel, ¿qué pasó? Me asustaste allá dentro. Traté de mantener la voz suave. Tardó unos segundos en responder, y cuando finalmente habló, su voz era baja, casi quebrada. Esa foto. Conozco a esa persona. Me quedé confundida. ¿Conoces? ¿A quién? ¿A mi madre? Negó con la cabeza. No, no ella. Al hombre al fondo, detrás de ella. Volví mentalmente a la imagen. Sí, había un hombre al fondo, algo desenfocado, casi invisible. Nunca le había prestado atención, ni recordaba quién era. Debe ser algún amigo de la familia, no sé, murmuré, pero Gabriel no parecía convencido. He visto a ese hombre antes. Solo que, no debería ser posible. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. Antes de que pudiera insistir, mi madre nos llamó para abrir los regalos. Gabriel forzó una sonrisa y volvió conmigo a la sala, pero el brillo en sus ojos había desaparecido. Mientras todos reían e intercambiaban paquetes coloridos, yo no podía dejar de pensar en la foto. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Gabriel había reaccionado así? La noche terminó, pero la sensación de extrañeza quedó. Cuando nos fuimos, ya de madrugada, él permaneció en silencio durante todo el camino en el coche. Intenté iniciar conversación, pero solo recibía respuestas monosilábicas. Era como si estuviera en otro mundo. Esa noche, cuando nos acostamos, se dio la vuelta de espaldas y tardó en dormirse. Yo tampoco pude dormir bien. La imagen de la foto volvía a mi mente insistentemente. Mi madre joven, sonriendo, y al fondo esa figura borrosa.
Cuanto más pensaba, más extraña me parecía la foto. Al día siguiente, la Navidad ya había pasado, pero la inquietud permanecía. Gabriel evitaba el tema, diciendo solo que estaba cansado y que no era nada. Pero yo sabía que había algo más. Algo que él no quería, o no podía, contarme. Y, en el fondo, una duda comenzó a crecer dentro de mí. ¿Quién era el hombre en la foto? Los días siguientes a la Navidad fueron extraños. Gabriel estaba presente, pero distante, como si un muro invisible nos separara. Hablaba poco, mantenía la mirada baja y evitaba cualquier mención al álbum de fotos. Yo intentaba actuar normalmente, como si nada hubiera pasado, pero cada vez que lo miraba, sentía ese mismo escalofrío de la noche anterior. Ese jueves, decidí enfrentar la situación. Nos sentamos en el sofá de la sala, la luz de la tarde entrando por las cortinas semiabiertas. El silencio era pesado. Finalmente, tomé coraje. Gabriel, necesitamos hablar sobre esa foto. Mi voz sonó más firme de lo que pretendía. Me miró por un instante, como si estuviera sopesando cada palabra que iba a decir. Sus ojos oscuros estaban sombríos, casi asustados. No sé si debo, empezó, pero se detuvo. Por favor, insistí. No podemos fingir que no pasó. Respiró hondo y comenzó a hablar, despacio, como si cada frase le costara salir. He visto a ese hombre antes, hace muchos años. Cuando era niño, mi familia vivía en un pueblo pequeño, y ocurrió un incidente. Algo que nadie volvió a mencionar. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Qué tipo de incidente? Pregunté, tratando de controlar mi voz para no demostrar miedo. Desvió la mirada, recordando algo que claramente lo perturbaba. Era un caso extraño, una desaparición. Yo era muy pequeño, pero recuerdo el rostro de ese hombre. Estuvo involucrado de alguna manera, no sé cómo explicarlo. Pero ver esa foto me trajo todo de vuelta. Quise hacer preguntas, entender mejor, pero la historia de Gabriel parecía incompleta. Aún así, algo estaba claro, estaba aterrorizado, y yo no podía ignorarlo. Decidimos ir a la casa de mi madre nuevamente, bajo el pretexto de devolver algunos regalos que habíamos olvidado. Necesitaba ver la foto de cerca, y necesitaba ver la reacción de Gabriel en el mismo ambiente de la noche de Navidad. Al llegar, la casa estaba silenciosa. Mi madre había salido a pasear con un vecino, y la sala permanecía ordenada, con el árbol todavía iluminado. Tomé el álbum del armario y lo puse sobre la mesa. Gabriel se acercó, los ojos fijos en la cubierta de cuero gastado. Cuando abrimos la página de la foto, se congeló. Por un instante, parecía que nada más existiera a su alrededor. Ahí está, murmuró, casi inaudible. Su mandíbula estaba tensa, los puños cerrados sobre la mesa. Miré atentamente la foto y finalmente percibí algo que antes no había notado. El hombre al fondo no era solo una figura desenfocada. Había algo en su expresión que parecía vivo, casi amenazante. ¿Quién es él? Pregunté, ahora con un hilo de miedo en la voz. Gabriel respiró hondo y contó todo lo que recordaba de su infancia en ese pequeño pueblo. Habló de un hombre misterioso que aparecía en los alrededores de la casa de su familia, siempre observando, siempre silencioso. Un vecino contó, años después, que desapareció misteriosamente, sin dejar rastro. Pero nadie sabía explicar qué había pasado. ¿Y tú crees que él? Comencé, pero no pude terminar la frase. Asintió, con los ojos muy abiertos, como si tuviera miedo hasta de pronunciar el nombre. No sé si es él, pero todo en mí dice que sí. El aire en la sala parecía pesado, sofocante. La sensación de que algo invisible nos observaba crecía a cada segundo. Intenté reír, tratando de romper el clima, pero la tensión era palpable. De repente, Gabriel se levantó abruptamente. Necesito ir allí, dijo, señalando la ciudad donde creció. Necesito verlo con mis propios ojos, entender qué pasó realmente. Dudé, pero sabía que no podía detenerlo. Había algo demasiado profundo en ese misterio, algo que no podíamos ignorar. A la mañana siguiente, tomamos el coche y fuimos al pequeño pueblo. El camino parecía interminable, cada kilómetro aumentaba mi ansiedad. Gabriel estaba en silencio, concentrado, como si cada señal a lo largo del camino trajera recuerdos del pasado. Al llegar, la ciudad parecía dormida, intacta por el tiempo.
Las casas antiguas, las calles estrechas y la plaza central nos daban una sensación de déjà vu. Gabriel me llevó al barrio donde pasó su infancia. Las casas eran las mismas, pero los rostros habían cambiado. Nada parecía fuera de lo normal, pero él insistía en buscar. Nos detuvimos frente a una casa antigua, abandonada, con ventanas rotas y puertas que crujían con el viento. Se detuvo y miró fijamente el lugar. «Aquí es», dijo, con voz firme, pero con un temblor. «Aquí es donde todo comenzó». Miré al interior de la casa por la ventana. Estaba oscuro, cubierto de polvo y telarañas. Había algo extraño en el aire, una presencia silenciosa que parecía observarnos. Gabriel respiró hondo, empujó la puerta y entró. Sentí un frío en la columna vertebral, pero no podía retroceder. Lo seguí, aunque sabía que algo estaba mal. Dentro, el aire estaba pesado, y cada paso nuestro resonaba en las paredes vacías. Gabriel se detuvo frente a una fotografía antigua colgada en la pared. Era él, niño, jugando en el patio, y al fondo el mismo hombre de la foto de Navidad, mirando directamente a la cámara. «Te dije que lo conocía», susurró Gabriel, los ojos llenos de terror. Mi mano tembló al tocar el marco. Era real, era él. El hombre que desapareció tantos años atrás. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Y, lo más importante, ¿por qué estaba allí, mirándonos ahora, como si nos esperara? El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada detalle parecía amplificado. El crujido del piso, el viento golpeando las ventanas rotas, y los latidos acelerados de nuestro corazón. Gabriel respiró hondo y dijo: «Tenemos que descubrir la verdad, cueste lo que cueste». Sabía que estábamos a punto de entrar en algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. La noche de Navidad, el álbum de fotos y aquella mirada congelada nos habían llevado a algo que jamás tendría un fin previsible. El misterio del hombre en la foto ahora estaba vivo, y la sombra del pasado comenzaba a moverse a nuestro alrededor. El coche avanzaba lentamente por las estrechas calles del pequeño pueblo, mientras Gabriel y yo tratábamos de asimilar lo que habíamos visto. La casa abandonada, la fotografía en la pared, el hombre de la foto. Todo parecía imposible, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla que mezclaba pasado y presente. ¿Cómo puede ser esto real?, pregunté, todavía conteniendo la respiración. Gabriel permaneció en silencio unos segundos, los ojos fijos en la carretera delante de nosotros. Luego habló con voz firme, pero cargada de tensión. «Hay cosas sobre mi familia que nadie me contó. Cosas que fueron ocultadas. Creo que ese hombre está relacionado con todo esto». Al llegar a la antigua casa de sus abuelos, ahora vacía y silenciosa, abrió la verja oxidada. Cada chirrido parecía anunciar que estábamos entrando en algo prohibido. El jardín estaba cubierto de maleza, y las paredes descascaradas contaban historias de años de abandono. «Mi padre nunca habló de él», comenzó Gabriel, caminando lentamente por el patio. «Mi madre tampoco. Cuando pregunté, siempre cambiaban de tema o se ponían nerviosos. Yo era demasiado pequeño para entender y nunca volví a intentarlo. Hasta ahora». Miré alrededor, buscando señales de lo que podría haber sucedido. Cada detalle parecía cargar un eco del pasado. Un columpio viejo se movía con el viento, y el sonido metálico de las puertas golpeando a lo lejos me puso los pelos de punta. «Necesitamos buscar registros, cartas, cualquier cosa que explique quién era», dijo finalmente, girándose hacia mí. «Creo que mi familia ocultó algo serio». Exploramos la casa, y en el ático encontramos cajas antiguas cubiertas de polvo. Gabriel abrió una y sacó una carpeta amarillenta, llena de documentos, recortes de periódico y fotografías. La primera noticia llamó mi atención, un artículo sobre la desaparición de un hombre misterioso, exactamente en la época en que Gabriel era niño. El rostro del hombre en la fotografía era el mismo que habíamos visto en el álbum de Navidad. «Él desapareció aquí, cerca de mi casa», dijo Gabriel con voz temblorosa. «¿Pero cómo puede estar en las fotos de mi madre años después?». Hojando los papeles, encontramos cartas antiguas, algunas dirigidas a miembros de la familia, otras sin remitente. El contenido era confuso, pero había algo en común. Todas mencionaban miedo, secretos y la necesidad de silenciar ciertas verdades. «Esto es un patrón», comentó Gabriel, pasando los dedos sobre los documentos. «Alguien quería que nadie supiera nada».
Mientras examinábamos las cartas, escuchamos un leve ruido proveniente del pasillo. Nos detuvimos, y el silencio de la casa parecía amplificar cada sonido. Un crujido desde el piso superior nos hizo congelarnos. «¿Debemos ver qué es?», pregunté, tratando de controlar el miedo que crecía dentro de mí. Gabriel asintió. Tomamos una linterna y subimos por la escalera que crujía. En el pasillo, encontramos más fotografías, algunas demasiado antiguas para ser fácilmente identificadas. Pero había una en especial que me dejó sin aliento. Mostraba a mi madre, aún joven, junto a Gabriel niño, y al fondo, casi escondido, el hombre misterioso. Nos observaba, como si supiera que estábamos descubriendo sus secretos. «Siempre estaba cerca», susurró Gabriel. Y nadie nunca explicó por qué. En el ático, encontramos una caja cerrada con una pequeña llave oxidada. Gabriel la abrió con cuidado y dentro había un cuaderno antiguo, con páginas amarillentas llenas de anotaciones manuscritas. Comenzamos a leer. El cuaderno pertenecía al hombre desaparecido. Describía eventos extraños, encuentros secretos y observaciones sobre la familia de Gabriel. Había menciones a secretos oscuros, disputas de poder y una presencia constante que nadie parecía percibir, excepto él. Nos observaba, dijo Gabriel, en un susurro. No solo a mí, sino a toda la familia. Con cada página, la sensación de peligro aumentaba. El cuaderno detallaba noches en que el hombre aparecía sin ser notado, moviéndose por las sombras. Había referencias a amenazas, advertencias sobre revelar secretos y la necesidad de silenciar cierta información. Podía ver el pánico en los ojos de Gabriel. Finalmente comprendía que el pasado de su familia estaba envuelto en algo mucho mayor que simples historias olvidadas. «Necesitamos descubrir qué le pasó», dijo Gabriel, cerrando el cuaderno con fuerza. «Necesitamos entender por qué desapareció y, lo más importante, por qué aparece ahora, en las fotos, después de tantos años». El ambiente en la casa cambió. El aire parecía más pesado, como si cada objeto tuviera memoria propia. El viento golpeaba las ventanas rotas y creaba sombras que bailaban por las paredes. Sentía que no estábamos solos. Algo nos observaba, silencioso y paciente. Decidimos salir de la casa y dirigirnos a la biblioteca del pueblo, buscando registros antiguos, noticias y cualquier pista que pudiera explicar la presencia del hombre. Allí, entre archivos polvorientos, encontramos recortes de periódicos antiguos que mencionaban desapariciones, accidentes misteriosos y relatos sobre un hombre que siempre aparecía cerca, pero nunca era identificado. Cada noticia reforzaba la misma sensación. Había algo sombrío y continuo siguiendo a la familia de Gabriel, algo que nadie se atrevía a nombrar. «No era solo un hombre», comentó Gabriel con voz baja, casi reverente. «Era como si formara parte de algo mayor. Un secreto que fue enterrado, pero que ahora está saliendo a la luz». Sentí crecer el miedo. Cada descubrimiento nos acercaba a una verdad que parecía demasiado peligrosa para ser conocida. Pero al mismo tiempo, no había vuelta atrás. El pasado exigía ser revelado. El coche avanzaba lentamente por las calles estrechas del pequeño pueblo, mientras Gabriel y yo tratábamos de asimilar lo que habíamos visto. La casa abandonada, la fotografía en la pared, el hombre de la foto. Todo parecía imposible, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla que mezclaba pasado y presente. «¿Cómo puede ser real?», pregunté, aún conteniendo la respiración. Gabriel permaneció en silencio unos segundos, los ojos fijos en la carretera frente a nosotros. Luego habló con voz firme, pero cargada de tensión. «Hay cosas sobre mi familia que nadie me contó. Cosas que fueron escondidas. Creo que ese hombre está relacionado con todo esto». Al llegar a la antigua casa de sus abuelos, ahora vacía y silenciosa, abrió el portón oxidado. Cada chirrido parecía anunciar que estábamos entrando en algo prohibido. El jardín estaba cubierto de maleza, y las paredes descascaradas mostraban historias de años de abandono. «Mi padre nunca habló de él», comenzó Gabriel, caminando lentamente por el patio. «Mi madre tampoco. Cuando preguntaba, siempre cambiaban de tema o se ponían nerviosos. Yo era demasiado pequeño para entender, y nunca volví a intentarlo. Hasta ahora». Miré a mi alrededor, buscando señales de lo que podría haber pasado. Cada detalle parecía cargar un eco del pasado. Un columpio viejo se movía con el viento,
y el sonido metálico de puertas golpeando a lo lejos me hizo estremecer. Necesitamos buscar registros, cartas, cualquier cosa que explique quién era, dijo él, finalmente girándose hacia mí. Creo que mi familia escondió algo serio. Exploramos la casa, y en el ático encontramos cajas antiguas, cubiertas de polvo. Gabriel abrió una y sacó una carpeta amarillenta, llena de documentos, recortes de periódicos y fotografías. La primera noticia llamó mi atención, un artículo sobre la desaparición de un hombre misterioso, exactamente en la época en que Gabriel era niño. El rostro del hombre en la fotografía era el mismo que vimos en el álbum de Navidad. Él desapareció aquí, cerca de mi casa, dijo Gabriel, con la voz temblorosa. ¿Pero cómo puede aparecer en las fotos de mi madre años después? Revisando los papeles, encontramos cartas antiguas, algunas dirigidas a miembros de la familia, otras sin remitente. El contenido era confuso, pero había algo en común. Todas mencionaban miedo, secretos y la necesidad de silenciar ciertas verdades. Esto es un patrón, comentó Gabriel, pasando los dedos sobre los documentos. Alguien no quería que nadie supiera nada. Mientras examinábamos las cartas, escuchamos un leve ruido proveniente del pasillo. Nos detuvimos, y el silencio de la casa parecía amplificar cada sonido. Un crujido desde el piso superior nos hizo congelarnos. «¿Debemos ver qué es?», pregunté, tratando de controlar el miedo que crecía dentro de mí. Gabriel asintió. Tomamos una linterna y subimos la escalera chirriante. En el pasillo encontramos más fotografías, algunas demasiado antiguas para ser fácilmente identificadas. Pero hubo una en especial que me dejó sin aliento. Mostraba a mi madre, aún joven, junto a Gabriel niño, y al fondo, casi escondido, el hombre misterioso. Nos observaba, como si supiera que estábamos descubriendo sus secretos. Siempre estaba cerca, susurró Gabriel. Y nadie nunca explicó por qué. En el ático, encontramos una caja cerrada con una pequeña llave oxidada. Gabriel la abrió con cuidado, y dentro había un cuaderno antiguo, con páginas amarillentas llenas de anotaciones manuscritas. Comenzamos a leer. El cuaderno pertenecía al hombre desaparecido. Describía eventos extraños, encuentros secretos y observaciones sobre la familia de Gabriel. Había menciones a secretos oscuros, disputas de poder y una presencia constante que nadie parecía percibir, excepto él. Nos observaba, dijo Gabriel, con la voz casi susurrante. No solo a mí, sino a toda la familia. Con cada página, la sensación de peligro aumentaba. El cuaderno detallaba noches en las que el hombre aparecía sin ser notado, como si se moviera entre las sombras. Había referencias a amenazas, advertencias sobre revelar secretos y la necesidad de silenciar cierta información. Podía ver el pánico en los ojos de Gabriel. Finalmente entendía que el pasado de su familia estaba envuelto en algo mucho más grande que simples historias olvidadas. Necesitamos descubrir qué le pasó, dijo Gabriel, cerrando el cuaderno con fuerza. Necesitamos entender por qué desapareció y, lo más importante, por qué está apareciendo ahora, en las fotos, después de tantos años. El clima en la casa cambió. El aire parecía más pesado, como si cada objeto tuviera memoria propia. El viento golpeaba las ventanas rotas y creaba sombras que danzaban en las paredes. Sentía que no estábamos solos. Algo nos observaba, silencioso y paciente. Decidimos salir de la casa e ir a la biblioteca del pueblo, buscando registros antiguos, noticias y cualquier pista que pudiera explicar la presencia del hombre. Allí, entre archivos polvorientos, encontramos recortes de periódicos antiguos que mencionaban desapariciones, accidentes misteriosos y relatos sobre un hombre que siempre aparecía en las cercanías, pero nunca era identificado. Cada noticia reforzaba la misma sensación. Había algo oscuro y continuo siguiendo a la familia de Gabriel, algo que nadie se atrevía a nombrar. No era solo un hombre, comentó Gabriel, con voz baja, casi reverente. Era como si fuera parte de algo mayor. Un secreto enterrado que ahora está saliendo a la luz. Sentí que el miedo crecía. Cada descubrimiento nos acercaba a una verdad que parecía demasiado peligrosa para ser conocida. Pero al mismo tiempo, no había forma de retroceder. El pasado exigía ser revelado. Volviendo a la casa de sus padres para descansar, Gabriel me mostró otro detalle. Marcas antiguas en la pared del patio, como si alguien hubiera golpeado o rayado algo. Recordó haber visto esas marcas de niño,
pero sus padres decían que eran solo arañazos de árboles o juguetes caídos. Ahora, con todas las pruebas, parecía claro que no eran nada común. El día terminaba con el cielo oscureciéndose rápidamente, y el pequeño pueblo sumido en un silencio casi sobrenatural. Cada sonido parecía amplificado: el golpe del viento, el susurro de las hojas, el crujido de puertas cerradas. La sensación de que estábamos siendo observados crecía, y sabía que ese hombre misterioso aún estaba presente, de alguna forma. «Mañana», dijo Gabriel, mirando el cuaderno, «descubriremos todo. Cada secreto, cada mentira, cada sombra escondida. No puedo ignorarlo más». El miedo y la determinación se mezclaban. Sabíamos que estábamos a punto de sumergirnos en algo peligroso, pero el pasado de la familia de Gabriel exigía ser desvelado. Y así, entre fotos antiguas, cartas y cuadernos secretos, los secretos familiares comenzaron a emerger de las sombras, trayendo consigo el presagio de que algo aún más oscuro nos esperaba. El pasillo parecía interminable, cada paso resonando como si los propios fantasmas de la casa me observaran. Cuando finalmente llegué a la puerta del sótano, algo me hizo dudar. Un frío helado subía por mi cuerpo, y sentí un peso invisible presionando mis hombros. Aún así, respiré hondo y abrí la puerta. La oscuridad allí dentro era casi sólida, pero poco a poco mis ojos se ajustaron. En el centro, una pequeña luz titilaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Y entonces lo vi: un diario antiguo, abierto, con páginas amarillentas y letras casi borradas. Mi mano tembló al tocarlo. Las palabras parecían susurrar secretos antiguos, historias de personas que habían desaparecido, de noches en que la casa parecía viva. Pero al final, una frase me hizo congelarme: «Quien lea estas líneas, no cierre la puerta tras de sí». El silencio cayó como un manto pesado. La puerta del sótano, que había dejado abierta, comenzó a crujir lentamente. Un viento helado sopló, apagando la luz y sumiendo todo en la oscuridad completa. Fue entonces cuando sentí que algo me rodeaba. El diario cayó de mis manos. La puerta se cerró de golpe. Por un instante, reinó el silencio absoluto. Luego, un susurro tenue dijo: «Gracias por recordarnos». Y en un parpadeo, los fantasmas desaparecieron. La luz volvió lentamente, y el sótano estaba vacío, tranquilo. Sosteniendo el diario, entendí que sus historias habían sido liberadas, y por primera vez desde hacía años, la casa respiró en paz.